25 hombres en una sola noche. No fue un rumor ni una exageración moral. Ocurrió de verdad y la protagonista no fue una prostituta cualquiera, sino la emperatriz de Roma. ¿Por qué una mujer que poseía el mundo conocido decidió descender voluntariamente al lugar más degradado de la ciudad? ¿Por qué arriesgar un imperio, a su propio hijo y su vida por una sola noche? ¿Qué vacío puede ser tan profundo como para convertir el poder absoluto en una forma de tortura? Y sobre todo, ¿por qué este acto no fue un escándalo sexual, sino el primer paso hacia una ejecución inevitable? Para entenderlo, hay que mirar más allá del placer y observar la naturaleza real del poder. En el corazón de Roma, sobre el mármol frío del Palatino, Valeria Mesalina lo tenía todo. Tenía 23 años, llevaba la púrpura imperial y era la esposa del hombre que gobernaba el mundo. Sin embargo, dentro de ese lujo absoluto no había libertad, solo vigilancia. Cada gesto era observado, cada palabra interpretada, cada silencio analizado. El poder absoluto no la había convertido en una diosa, la había encerrado en una jaula perfecta, pulida y sin escapatoria. Claudio, su marido, la adoraba con una devoción ciega, pero no era amor entre iguales. Era la admiración pasiva de un coleccionista ante una estatua irreprochable. La veía como un símbolo, no como una mujer viva. Mesalina sentía que se estaba petrificando. Rodeada de seda púrpura, oro egipcio y sirvientes silenciosos, comenzó a dudar de su propia humanidad. Se miraba en los espejos de plata y no veía a una persona, sino a un ídolo inmóvil. Sus amantes secretos, nobles y gladiadores por igual, ya no le provocaban nada. Eran previsibles, fáciles, carentes de riesgo. Todos deseaban a la emperatriz, pero nadie deseaba a Loba, la mujer que existía detrás del título. Mientras tanto, Claudio gobernaba ajeno a todo. A sus 58 años, encorvado sobre mapas y pergaminos, era un administrador meticuloso, obsesionado con el orden, los censos y la burocracia. Firmaba decretos, contaba sacos de grano, movía legiones. Creía que el imperio estaba bajo control porque su hogar, pensaba, también lo estaba. Confiaba plenamente en su joven esposa. No veía el nido de víboras que crecía a su alrededor, ni la anarquía que se gestaba a escasos metros de su propia cama. Ese fue su error fatal, porque mientras Claudio intentaba gobernar el mundo desde el papel y la razón, Mesalina comenzaba a buscar algo que el poder no podía darle: sentir que todavía estaba viva, aunque el precio fuera destruirse a sí misma. Roma, año 48 después de Cristo. Bajo la superficie de la Pax Romana, donde las legiones imponían orden y obediencia, la decadencia hervía silenciosa. La ciudad no dormía, respiraba excesos, desigualdad y violencia. Y en el corazón de ese mundo oculto se encontraba la Subura, el distrito más peligroso de Roma. Un laberinto de callejones estrechos donde el olor a vino agrio, aceite rancio y sudor humano se mezclaba con la desesperación. Allí, lejos del mármol del Palatino, la vida tenía un precio bajo y la muerte aún menos. Para Mesalina, el descenso a la Subura no fue una huida ni una imprudencia momentánea. Fue una decisión calculada. Necesitaba dejar de ser la depredadora intocable y convertirse, aunque fuera por unas horas, en la presa. Solo así podía sentir algo real. La idea no nació del deseo sexual, sino del hastío absoluto. Cuando puedes tenerlo todo, nada importa. Cuando nadie puede tocarte, el riesgo se convierte en la única droga capaz de romper el vacío. La transformación comenzó en silencio. En sus aposentos privados, las sedas púrpuras y el oro desaparecieron. Sus doncellas de confianza prepararon el ritual nocturno como una inversión total de su identidad. La emperatriz abandonó los perfumes de nardo y rosa y los sustituyó por el hedor del aceite rancio, el olor de la Subura. Se cubrió con una peluca rubia áspera, del color del trigo barato, y vistió ropa de esclava tejida con lana basta que raspaba la piel. No era un simple disfraz, era un exorcismo.
Mesalina desaparecía. Nacía loba. Convertida en una prostituta más, caminó hacia el lupanar más infame del distrito, el burdel de Estila. Allí no había mármol ni estatuas, solo antorchas parpadeantes que proyectaban sombras grotescas sobre paredes cubiertas de escenas obscenas. Estila, la dueña del lugar, era una mujer marcada por cicatrices y años de supervivencia. Sus ojos habían visto demasiado. Cuando la extraña mujer de mirada salvaje propuso la apuesta, Estila aceptó sin saber a quién tenía delante. Una noche completa, hasta el amanecer. Resistencia contra resistencia. Autodestrucción contra autodestrucción. La competición no trataba de placer, trataba de aniquilación. Cada hombre que cruzaba la puerta era una prueba más, no del cuerpo, sino del límite humano. Para Mesalina, cada encuentro era una negación de su divinidad, una forma de recordar que todavía podía sangrar, cansarse, doler. Para Estila, era simplemente su oficio llevado al extremo. Pero la balanza estaba desequilibrada desde el principio. Estila competía por sobrevivir. Mesalina competía por sentir algo antes de desaparecer. Mientras Loba se consumía en la subura, Claudio permanecía ajeno en el Palatino. Encerrado entre pergaminos y lámparas de aceite, contaba a ciudadanos, ganado y barriles de grano. Creía que el peligro estaba en Britania o en alguna conspiración lejana. No sabía que el verdadero enemigo dormía a pocos metros de él. Y, esa noche, se había despojado de la púrpura imperial para perderse voluntariamente en el infierno. Al amanecer, Estila se rindió, rota y exhausta. Mesalina no. 23, 24, 25 hombres. La apuesta se cerró con una victoria imposible. Loba regresó al palacio, se bañó, vistió de nuevo la púrpura y ocupó su lugar como si nada hubiera ocurrido. Había ganado. Pero en esa victoria se escondía una verdad que aún no podía ver. Al demostrar que era intocable, había sellado su propia condena. La noche en la subura no fue un desliz aislado. Fue la confirmación definitiva de algo mucho más peligroso: la certeza de la impunidad absoluta. Mesalina había descendido al infierno, había ganado y había regresado al amanecer sin consecuencias. Ningún rumor llegó a tocarla, ninguna acusación la rozó. Para ella, aquella victoria no fue solo física, fue política. Demostró que podía cruzar cualquier límite y volver intacta. Y cuando el poder descubre que no existe castigo, deja de reconocer fronteras. Desde ese momento, el Palacio Imperial dejó de ser una residencia y se convirtió en un escenario de profanación sistemática. Mesalina ya no buscaba placer ni siquiera riesgo. Buscaba ejercer el dominio total sobre los demás, no solo sobre sus cuerpos, sino sobre su dignidad. Empezó a utilizar el Palatino como un burdel privado, no por deseo, sino por demostración de poder. Forzaba a senadores, nobles y caballeros a participar en sus juegos. Obligar a las esposas de los hombres más influyentes de Roma a acostarse con ella y con sus amantes no era una cuestión de lujuria, era una humillación ritual. Quería ver cómo la virtud se quebraba, cómo el orgullo de las familias más antiguas de la ciudad era arrastrado por el fango ante su voluntad. En ese mundo, matar ya no era suficiente. La muerte era rápida y, en cierto modo, limpia. Mesalina quería algo más profundo: destruir el alma, convertir a la élite romana en cómplice, obligarla a vivir sabiendo que su honor había sido profanado sin posibilidad de reparación. Ese era el verdadero acto de poder, y nadie se atrevía a detenerla. Claudio, el emperador, seguía sin ver nada, o quizá veía, pero no podía aceptar la realidad. Gobernaba con la obsesión de un burócrata, convencido de que el orden administrativo podía contener el caos humano. Pasaba las noches rodeado de papiros, obsesionado con censos, leyes y contabilidad. Creía que mientras el imperio funcionara, su hogar también lo hacía. Su confianza en Mesalina era absoluta, casi infantil. La adoraba con una devoción ciega, incapaz de imaginar que la mujer que compartía su lecho
era el mayor foco de anarquía del imperio. Pero Mesalina no actuaba sola. Su poder se sostenía sobre una red de complicidades cuidadosamente compradas. Los libertos imperiales, hombres como Narciso y Palas, eran quienes realmente movían los hilos del gobierno en nombre de Claudio. Administraban el tesoro, controlaban el acceso al emperador y ejecutaban las decisiones del Estado. Mesalina los había corrompido con riqueza, favores y protección. Mientras ella fuera útil, mientras su corrupción no amenazara el equilibrio del sistema, los libertos desviaban la mirada. La protegían no por lealtad, sino por conveniencia. En ese momento, Mesalina era el depredador alfa. Nadie podía tocarla. Ningún senador se atrevía a denunciarla, ningún general a desafiarla. Todos sabían lo que ocurría, pero el silencio era la única forma de supervivencia. Roma entera observaba, horrorizada y fascinada, cómo la emperatriz se comportaba como una fuerza de la naturaleza imposible de contener. Cada nuevo exceso reforzaba la idea de que era intocable, casi divina. Sin embargo, la impunidad tiene un efecto corrosivo. Al no encontrar resistencia, el riesgo desaparece, y con él, cualquier emoción. Mesalina empezó a aburrirse de nuevo. La subura había sido un desafío porque su vida estaba en juego. El palacio, en cambio, era un espacio sin peligro real. Claudio no reaccionaba. Los libertos la cubrían. El Senado callaba. Para sentir algo, necesitaba ir más lejos. Necesitaba transformar la impunidad en desafío abierto. Fue entonces cuando la competición con Estila dejó de ser el centro de su historia y pasó a ser solo un síntoma. La verdadera trampa, la que sellaría su destino, ya estaba formándose, porque Mesalina no se conformaba con dominar en la sombra. Quería que su poder fuera visible, incuestionable, público. Quería demostrar que podía humillar no solo a individuos, sino al propio orden del Estado sin que nada ocurriera. Mientras tanto, Claudio seguía convencido de que los peligros eran externos. Creía que las amenazas venían de provincias lejanas, de conspiraciones militares o de enemigos políticos. No entendía que el imperio no se estaba desmoronando por una invasión, sino desde el centro mismo del poder. El verdadero enemigo no dormía en Britania ni conspiraba en el Senado. Dormía a su lado. La impunidad de Mesalina no era solo personal, era un fallo estructural del sistema romano. El poder había dejado de autorregularse. Los mecanismos que debían proteger al imperio estaban paralizados por el miedo, la corrupción y la conveniencia. Mientras Mesalina permaneciera dentro de ciertos límites invisibles, el sistema la toleraría, pero ella estaba a punto de cruzar una línea que ni siquiera los libertos podían permitir. Y cuando eso ocurriera, la impunidad se transformaría en sentencia. No porque Roma recuperara su moral, sino porque el poder, cuando se siente amenazado, siempre reacciona con violencia absoluta. La impunidad de Mesalina necesitaba un escenario mayor. Después de la subura y del palacio convertido en burdel, nada la estimulaba ya. El peligro debía ser real, visible, imposible de negar. Y ese peligro tomó forma humana en Cayo Silio. Los historiadores lo describen como el hombre más hermoso de la aristocracia romana, joven, ambicioso y destinado al consulado. No fue un capricho pasajero, fue una obsesión que eclipsó todo lo demás. En Silio, Mesalina no buscaba solo un amante. Veía un instrumento para llevar su desafío al punto de no retorno. A diferencia de otros hombres, Silio comprendió desde el principio que aquello era una trampa mortal. Rechazar a la emperatriz significaba la muerte. Aceptarla, también. La diferencia era el tiempo. Mesalina no ocultó la relación. Abandonó cualquier intento de discreción y llevó a Silio al Palatino, a los aposentos imperiales, a la vista de todos. Le regaló reliquias familiares de Claudio, tesoros sagrados del Estado, símbolos del poder que no le pertenecían. Era una provocación abierta. Roma entera observaba, horrorizada y fascinada.
cómo el adulterio dejaba de ser un rumor y se convertía en espectáculo público. La humillación alcanzó un nuevo nivel cuando Mesalina obligó a Silio a divorciarse de su esposa, Junia Silana, en pleno día. No fue un acto privado ni discreto, fue una demostración de fuerza. La élite romana entendió el mensaje. La emperatriz podía destruir matrimonios, linajes y reputaciones con un simple gesto. Silio dudó. Sabía que aquel camino no tenía salida. Pero en Roma, decir no a la emperatriz equivalía a firmar la propia sentencia. Eligió avanzar, envuelto en púrpura, hacia una muerte inevitable. Mientras tanto, Claudio seguía viviendo en la ignorancia. Firmaba leyes para restaurar la moral pública, convencido de que el orden podía imponerse desde el papel. No veía que su propia casa era el epicentro de la decadencia que decía combatir. Cada senador, cada general, cada ciudadano sabía lo que ocurría. Claudio era el único hombre en Roma que no lo sabía o que no podía aceptarlo. Esa ceguera fue la condición necesaria para que Mesalina se sintiera invencible. La competición en la subura había sido la prueba. La relación con Silio era la consecuencia. Mesalina estaba probando los límites de la realidad. Si podía humillar a una prostituta en su propio terreno, regresar al amanecer y gobernar como si nada, entonces era divina. Si podía exhibir a su amante, destruir matrimonios nobles y burlarse de la moral pública sin castigo, entonces era intocable. Cada paso reforzaba su convicción de que nada podía alcanzarla. La noche de los 25 hombres marcó ese punto psicológico. Mesalina regresó al palacio, se bañó, vistió la púrpura y retomó su papel como emperatriz. Había ganado, pero esa victoria la cegó. Convencida de que Claudio estaba completamente bajo su control, decidió dar el paso final, el más inconcebible. Ya no quería a Silio solo como amante, lo quería como marido. La idea no era un arrebato. Desde su lógica, era impecable. Claudio era viejo, cojo, desprestigiado. Silio era joven, fuerte, hermoso y el cónsul designado para el año siguiente. El pueblo adoraba la apariencia de poder. Mesalina creía que podía forzar la abdicación de Claudio y sustituirlo sin resistencia. No se veía como una traidora, sino como la arquitecta de una transición necesaria. En su mente, estaba asegurando el futuro del imperio. El error fue confundir tolerancia con aprobación. Los libertos imperiales, Narciso, Palas y Calisto, habían encubierto sus crímenes, gestionado sobornos y se habían enriquecido con su corrupción. Mientras Mesalina fuera un vicio rentable, la protegían. Pero el matrimonio con Silio no era corrupción, era una revolución. Si Silio llegaba al trono, traería a sus propios hombres. Los libertos perderían su poder y probablemente la vida. El cálculo cambió en un instante. Proteger a la emperatriz se volvió más peligroso que destruirla. El punto de no retorno llegó en el año 48 después de Cristo. Claudio se encontraba fuera de Roma, inspeccionando el puerto vital de Ostia, preocupado por el suministro de grano. Mientras contaba sacos de trigo para asegurar el pan del pueblo, su esposa organizaba en Roma su propia boda. No fue una ceremonia secreta, fue un festival público, una farsa grotesca celebrada a plena luz del día. Senadores y aristócratas asistieron pálidos de miedo, conscientes de que estaban presenciando un acto de alta traición. Silio firmó el contrato matrimonial, el documento legal que lo convertía, a los ojos de la farsa, en el esposo de la emperatriz. En realidad, firmaba su sentencia de muerte. Mesalina celebraba convencida de haber ganado. Creía que el sistema había cedido definitivamente ante su voluntad. No sabía que, en ese mismo momento, la maquinaria de su destrucción ya estaba en marcha. La traición había dejado de ser un susurro en la oscuridad. Se había convertido en un grito público. Y en Roma, cuando el poder es desafiado a plena luz, la respuesta nunca es discreta. Es total, fría y letal. Mientras Mesalina celebraba su victoria convencida de que el mundo había cedido definitivamente ante su voluntad,
El equilibrio real del poder ya había cambiado. La boda pública con Silio no había provocado admiración ni resignación, sino pánico. Para los libertos imperiales, aquello no era un exceso más que pudiera ocultarse con sobornos y silencios. Era una amenaza existencial. Si Silio ascendía, el sistema que los mantenía vivos se derrumbaría. Y en Roma, cuando el poder se siente acorralado, no duda, elimina el problema. Narciso, el secretario imperial, fue quien comprendió la magnitud del peligro antes que nadie. No era un idealista ni un moralista. Era un burócrata frío, eficiente y brutalmente pragmático. Durante años había tolerado los excesos de Mesalina porque le resultaban útiles. Mientras ella corrompía, él administraba. Mientras ella humillaba, él cobraba. Pero el matrimonio con Silio cambiaba todas las variables. Ya no se trataba de vicio, se trataba de sucesión. Y la sucesión no admite ambigüedades. La trampa comenzó a cerrarse en silencio. Narciso sabía que Claudio era débil, que amaba a Mesalina y que negaría cualquier acusación directa. Así que no recurrió a informes ni rumores. Recurrió a testigos. Mientras Mesalina festejaba, Narciso abandonó Roma y se dirigió al encuentro del emperador, que inspeccionaba los muelles de Ostia, preocupado por la llegada del grano egipcio. Claudio seguía creyendo que su mayor responsabilidad era alimentar a Roma. No sabía que el verdadero colapso se estaba gestando en su propia casa. Narciso no se presentó solo. Llevó consigo a Calpurnia y Cleopatra, las dos concubinas favoritas de Claudio. Eran las únicas personas capaces de atravesar su negación. Conocían sus miedos, sus inseguridades, su dependencia emocional. Cuando hablaron, no lo hicieron como mensajeras del Estado, sino como mujeres que compartían su intimidad. Las palabras fueron simples y devastadoras. Mientras él aseguraba el pan del pueblo, su esposa se había casado con otro hombre. La mente de Claudio se quebró. La idea era tan absurda que su razón se negó a aceptarla. Tartamudeó, incapaz de articular la palabra casada. El mundo que creía controlar se disolvió en un instante. Narciso dio el paso final. No pidió permiso. Le mostró el contrato matrimonial, la dote firmada, la evidencia legal irrefutable. No era un rumor ni una conspiración, era un hecho consumado. En ese momento, el emperador dejó de ser una figura de poder y se convirtió en una carga. Narciso tomó el control. Ordenó el regreso inmediato a Roma. La comitiva imperial recorrió los 30 kilómetros hasta la capital a toda velocidad, no como un emperador que vuelve para impartir justicia, sino como un hombre aterrorizado que huye hacia la escena de su propia aniquilación. Mientras tanto, en Roma, la celebración continuaba. Mesalina presidía la bacanal vestida con el velo nupcial de color azafrán, rodeada de vino, música y aristócratas pálidos de miedo. Creía haber ganado. Creía que la tolerancia de Roma equivalía a la aprobación. No entendía que esa tolerancia era condicional, frágil y calculada. Bastó un solo mensaje para romper la ilusión. Un centurión irrumpió en la villa cubierto de polvo. No pidió permiso ni saludó. Anunció que el emperador sabía la verdad y regresaba de inmediato. El pánico se propagó como una enfermedad. En cuestión de segundos, los invitados huyeron. Senadores y nobles que minutos antes brindaban con Mesalina, escaparon por puertas y ventanas, conscientes de que habían sido testigos de alta traición. La sala quedó vacía. La fiesta se convirtió en una escena del crimen. Narciso había previsto incluso la vacilación de la guardia pretoriana. Sabía que, ante dos posibles emperadores, dudarían. Así que compró su lealtad antes de que Claudio llegara a la ciudad. Oro, promesas, supervivencia. Cuando el emperador entró en Roma al anochecer, ya no era dueño de las espadas. Narciso lo escoltó directamente al campamento pretoriano, no para gobernar, sino para protegerlo de su propia fragilidad. Allí, la dinámica de poder se invirtió por completo. Claudio, emperador del mundo conocido, se convirtió en un rehén tembloroso. Narciso, el liberto,
Pasó a ser juez, jurado y verdugo. No hubo juicio en el Senado. No hubo discursos ni posibilidad de clemencia. La justicia se administró de manera fría y burocrática, bajo la luz de las antorchas. Silio fue el primero. Llevado ante Narciso, no negó nada. Sabía que estaba muerto. Pidió una ejecución rápida. Se le concedió. Un centurión le cortó la garganta. Su sangre fue la primera de muchas. Narciso tenía listas. Senadores, caballeros, oficiales, amantes, cómplices. Todos los que habían asistido a la boda o participado en la red de Mesalina fueron marcados. La purga se extendió por Roma como una operación quirúrgica. Puertas derribadas en plena noche. Hombres arrancados de sus camas y ejecutados sin apelación. Antes del amanecer, cientos habían muerto. No era venganza, era administración del miedo. Narciso no solo eliminaba a los enemigos del emperador, eliminaba a todos los que conocían demasiado bien su propia complicidad. Mientras Roma se teñía de sangre, Mesalina huía. Ya no era la emperatriz invencible. Era un animal acorralado. La trampa se había cerrado por completo. Y esta vez, no habría regreso al amanecer. La huida de Mesalina no tuvo nada de imperial. La mujer que había gobernado desde la impunidad absoluta corría ahora sin escolta, sin aliados, sin poder. Las calles de Roma, que durante años habían sido su escenario, se convirtieron en un laberinto hostil. Ya no era la Augusta vestida de púrpura, era una figura desesperada buscando refugio. Instintivamente se dirigió a los jardines de Luculo, su santuario privado, el único lugar donde creía que aún podía esconderse del colapso que ella misma había provocado. Mientras tanto, Claudio regresaba a Roma escoltado directamente al campamento pretoriano. No entró como un emperador victorioso, sino como un hombre quebrado que buscaba protección detrás de las murallas de su propia guardia. Allí, rodeado de soldados comprados con el oro de Narciso, el emperador del mundo conocido, era poco más que una marioneta temblorosa. El colapso mental fue total. Tartamudeaba, incapaz de comprender cómo el orden que había catalogado con tanto cuidado se había desintegrado en una sola noche. Narciso no dudó. Sabía que mientras Mesalina siguiera viva, el peligro persistía. Dio la orden final. No hubo juicio, ni posibilidad de defensa. La decisión no fue moral ni política. Fue administrativa. Mesalina debía desaparecer para que el sistema sobreviviera. En los jardines de Luculo, la emperatriz caída sufrió una transformación final. La ferocidad de la loba había desaparecido, reemplazada por el terror desnudo de una joven abandonada. Descalza, lloraba entre las estatuas y los senderos de mármol. Sus amantes habían huido, sus cómplices estaban muertos o perseguidos. Solo una persona permanecía a su lado, su madre, Domicia Lépida, una aristócrata fría y pragmática que entendía mejor que nadie las reglas del poder romano. Lépida no ofreció consuelo. No hubo abrazos ni palabras suaves. Le habló con la dureza de quien sabe que todo ha terminado. Le dijo que su vida había llegado a su fin y que solo quedaba una opción para conservar algo de honor. Sacó una pequeña daga de bronce y se la ofreció. Morir por su propia mano era, según el código romano, el último acto de dignidad posible. Mesalina tomó la daga. Sus manos temblaban. Intentó acercarla a su pecho, luego a su garganta. No pudo hacerlo. La mujer que había decidido la muerte de tantos, descubrió, en su último instante, que no tenía poder ni siquiera sobre sí misma. La emperatriz que había jugado a ser un dios se reveló humana, frágil y aterrorizada. El sonido de las hachas rompiendo las puertas del jardín puso fin a cualquier ilusión. Los centuriones enviados por Narciso entraron sin vacilar. No esperaban resistencia ni la encontraron. Vieron a Mesalina en el suelo, llorando, con la daga inútil a su lado. Para ellos ya no era la esposa del emperador, ni la bisnieta de Augusto. Era un problema que debía resolverse. El tribuno a cargo no perdió tiempo. Ordenó a los soldados sujetarla. Mesalina gritó:
no como una emperatriz, sino como un animal acorralado. No hubo ceremonia ni compasión. El gladio descendió y la sangre de la antigua Augusta empapó la tierra de los jardines que ella había creído su refugio. La loba estaba muerta. La noticia llegó rápidamente al campamento pretoriano. Claudio seguía allí, sentado a la mesa, en estado de shock. Cuando Narciso se inclinó y le susurró que el asunto de Mesalina había sido resuelto de forma definitiva, el emperador no reaccionó. Asintió y continuó comiendo. No mostró alivio ni dolor. Horas más tarde preguntaría por qué la emperatriz tardaba tanto en unirse a él para la cena. Su mente había borrado a la mujer y al trauma por completo. Mesalina había desaparecido, pero su caída no trajo paz. Solo dejó un vacío que Roma aún no sabía cómo llenar. La muerte de Mesalina no cerró una herida, abrió un abismo. En Roma, la violencia nunca restaura el orden, solo redistribuye el poder. Tras la ejecución, el Senado se movió con una rapidez servil para salvarse a sí mismo. Decretó la damnatio memoriae. El nombre de Valeria Mesalina debía ser borrado de la existencia. Sus estatuas fueron derribadas, sus rostros martillados hasta convertirlos en piedra informe. Las monedas con su perfil se retiraron y fundieron. Se intentó convertir a la mujer que había exigido ser vista en un fantasma legal, en alguien que, por decreto, nunca había existido. Pero borrar el nombre no borró las consecuencias. El imperio había sido salvado, aunque su emperador no. Claudio sobrevivió, pero quedó mentalmente ausente, quebrado por una traición que su mente erudita no pudo procesar. Sentado en el trono, era un cascarón vacío, dependiente por completo de sus libertos. Y el trono, como la naturaleza, aborrece el vacío. Roma necesitaba una emperatriz. La maquinaria de la corte volvió a ponerse en marcha casi de inmediato. Narciso creía haber ganado. Había eliminado a Mesalina, purgado a sus aliados, y controlaba el acceso al emperador. Pensó que podía dirigir la sucesión. Fue su último error. En ese espacio abierto por la muerte, apareció una figura distinta, más fría y más peligrosa. Agripina la menor no se parecía a Mesalina. Donde la loba había sido impulso y exceso, Agripina era cálculo y paciencia. Tenía la misma sangre imperial, pero carecía de hedonismo. No buscaba el placer, buscaba el trono. El Senado, aterrorizado y obediente, aprobó incluso lo impensable para facilitar el matrimonio, una ley especial que permitía la unión incestuosa entre tío y sobrina. Claudio, débil y necesitado, cedió. Agripina entró en el palacio sin escándalos, sin bacanales, sin desafíos abiertos. Su estrategia era silenciosa. Paso a paso, ocupó cada espacio de poder. Convenció al emperador de adoptar a su hijo de un matrimonio anterior, Lucio Domicio Enobarbo. El mundo lo conocería como Nerón. Luego aseguró el linaje. Casó a Nerón con Octavia, la hija de Claudio. Colocó a su propio tutor al frente de la educación del futuro emperador, Séneca, el filósofo que Mesalina había exiliado. Narciso observó cómo el niño británico, el hijo de Mesalina por el que había arriesgado todo, era apartado lentamente, humillado, relegado, convertido en una sombra dentro del palacio que había sido de su madre. Las consecuencias se aceleraron. En el año 54 después de Cristo, Agripina decidió que Claudio ya no era útil. El emperador que había sobrevivido a Mesalina fue envenenado con un plato de setas. Nerón ascendió al trono. Poco después, durante una cena, el joven emperador ordenó envenenar a Británico. El hijo de Mesalina murió convulsionando en el suelo del comedor imperial. El objetivo de Narciso, proteger al heredero legítimo, había fracasado de la forma más absoluta. El propio Narciso no sobrevivió a su victoria. Tras la muerte de Claudio, Agripina lo hizo arrestar. Murió forzado al suicidio. El hombre que había creído controlar el poder fue devorado por el mismo sistema que intentó administrar.
Su golpe maestro solo había despejado el camino para un tirano más eficiente y más cruel. La verdadera lección de la noche de los 25 hombres no es la depravación sexual ni el escándalo personal. Es la naturaleza del poder. Mesalina creyó que el poder absoluto significaba libertad absoluta. Actuar sin consecuencias. Narciso creyó que significaba control absoluto, gestionar las consecuencias. Ambos estaban fatalmente equivocados. El poder no libera ni controla. Produce efectos imprevistos que terminan devorando a quienes juegan con él. Roma respiró aliviada tras la caída de la loba, sin comprender que había abierto la puerta a algo peor. La purga del corrupto no salvó al imperio, lo preparó para Nerón, y esa fue la ironía final. Al intentar borrar a Mesalina de la historia, Roma escribió sin saberlo uno de sus capítulos más oscuros.